La iglesia del Salvador y Santa María no siempre ha sido una catedral. Su construcción comenzó en el siglo XIII, sobre una mezquita de la Orihuela islámica. En 1281, Alfonso X el Sabio decidió que esta iglesia debía ser la mayor de la entonces Villa de Orihuela, teniendo primacía sobre las otras dos parroquias que existían. Una de las singularidades que tiene este edificio, la Catedral de Orihuela, es que no fue concebido en origen como catedral, sino como una parroquia de las tres que articularon el territorio de la ciudad tras la conquista islámica. Fue erigida en 1281 como arciprestal y luego, al transcurso de los siglos, fue adquiriendo distintos rangos. Se había producido una anomalía donde los límites civiles no coincidían con los eclesiásticos, es decir, el sur valenciano formaba parte de lo que hoy conocemos desde la historiografía como la antigua gobernación de Orihuela, que tenía capital en esta ciudad, mientras en lo que respecta a la actividad pastoral, es decir, a lo que es el obispado, pertenecía a la diócesis de Cartagena, que era un obispado castellano. Ya en 1413, el Papa Luna la elevó al rango de colegial. Un siglo después, en 1510, el Papa Julio II la ascendió a catedral, creó el obispado de Orihuela y lo unió al de Cartagena. Este es el pergamino de la bula de la creación de la diócesis de Orihuela. No fue hasta 1564, con Gregorio Gallo de obispo, cuando el Papa Pío IV separó definitivamente Orihuela de la diócesis de Cartagena, creando su propio obispado a petición del rey Felipe II. Toda esta larga historia, digamos, reivindicatoria de la creación de este obispado y de esta catedral conlleva clara referencia a lo que es la arquitectura, en el sentido de que, si bien el edificio es pequeño, porque se concibió como parroquia, ya en un primer momento se observa que, aunque no es catedral, se diseña con 3 naves. Eso es propio de colegiatas y catedrales. Donde estamos ahora, que es la Girola, es otro de los elementos fundamentales, porque una colegiata o una catedral necesita de una actividad litúrgica que conlleva procesiones claustrales, y por tanto ya se diseñó con aspiraciones a la catedralidad en el siglo XIV. Según se van alcanzando también esos estatus, se refleja en la propia arquitectura. Por ejemplo, la construcción del coro en el siglo XVI, el altar mayor, la vía sacra, que son los elementos propios que definen una catedral, y luego, ya cuando se alcanza el rango catedralicio en 1564, se produce una ampliación ya en el lenguaje del Renacimiento, con lo que es la construcción de la Puerta de la Anunciación y una serie de capillas laterales que hay al norte, o que existen hoy día al norte del templo. La Catedral de Orihuela consta de 3 portadas que dan acceso al templo: la Puerta de las Cadenas, la de Loreto y la de la Anunciación o de los Perdones. La Puerta de las Cadenas es la más antigua de las 3. Construida en el siglo XIV, es de estilo gótico mudéjar. Su nombre viene dado por unas cadenas que delimitan la longeta, espacio donde se reunía el Consejo Municipal en los primeros momentos de la Reconquista. La Puerta de las Cadenas es la portada, digamos, del templo más antigua, corresponde al siglo XIV. Es una singular construcción artística, porque confluye el gótico y lo que es el estilo mudéjar heredado del mundo islámico, y eso denota que en la construcción de ese edificio, o de esa parte del edificio, en el siglo XIV, había obra aún de raigambre islámica, y se puede observar fundamentalmente en lo que es el arco polilobulado que da acceso al templo. Es interesante porque, si la observan, verán que el rosetón, que está centrado con la nave central del templo, está desplazado al respecto de la portada. Eso a nosotros como investigadores nos ha traído muchos problemas, pero aplicando lo que nosotros, una metodología que es la arqueología de la arquitectura, hemos conseguido establecer una secuencia constructiva. Es decir, el rosetón es más antiguo que la propia portada, posiblemente de principios del siglo XIV, y había una puerta anterior.
seguramente más sencilla. Lo que ocurre es que con la construcción de la torre se invade el espacio, y cuando empiezan a construir desde, digamos, nuestra izquierda hacia la derecha lo que es la portada, y eso se observa muy bien en los pináculos, hay un error de diseño y constructivo, y eso se observa muy bien en el biselado que tienen que insertar en la esquina de la torre para poder, digamos, culminar las arquivoltas de la propia portada. Y de hecho hay un detalle que nosotros comentamos a veces con cierta ironía, ¿no?, que la portada quedó inacabada, el cuadrifolio que es la parte superior está inconcluso. Entonces nosotros pensamos que la persona que diseñó, o el arquitecto que diseñó esa portada, al final lo despidieron, porque es un pequeño desastre, ¿no?, en el sentido ese de que diseñaron mal la portada y no les cogía en el espacio que había predeterminado por la torre y por el rosetón y el muro donde se inserta. La puerta de Loreto se construyó en el siglo XV con estilo gótico, para celebrar el ascenso del templo al rango de colegiata. En el Renacimiento se modificó hasta alcanzar la apariencia actual. Su iconografía está repleta de santas, mártires y ángeles que portan distintos instrumentos de música medievales. La Puerta de la Anunciación, de estilo renacentista, se erigió tras la creación del Obispado de Orihuela y en el contexto de adecuación del templo al rango de catedral. Fue precisamente en esta puerta donde en 1598 el obispo José Esteve Juan realizó la ceremonia de consagración del templo como catedral. Diseñada como un arco triunfal siguiendo los modelos romanos de la antigüedad clásica, en las enjutas del arco se representa la escena de la Anunciación del ángel a María. Esta idea de crear una nueva iglesia acorde al tamaño que ellos consideraban que tenía que tener una catedral continúa a lo largo de los siglos, fundamentalmente del barroco y principalmente en el siglo XVIII. Hay varios intentos, primero de ampliar el templo cambiando su orientación y convirtiéndolo en 5 naves, digamos por iniciativa del obispo Gómez de Terán, que no se materializó, y luego el derribo del edificio y la construcción de una nueva catedral, cuyos planos conservamos en la sala capitular, y que sería similar a lo que sería la Catedral de Cádiz o a la Basílica del Pilar de Zaragoza. El Cabildo se opuso y finalmente el edificio medieval, que es una auténtica joya como pueden ver, se mantuvo y hoy también lo podemos disfrutar. Ya en el interior del templo nos encontramos con una planta de cruz latina con brazo de crucero que nos sobresale al exterior. Es de un gótico singular levantino y a pesar de su reducido tamaño, tiene unas bellísimas proporciones. Se trata de la única iglesia de estilo gótico de la antigua gobernación de Orihuela que tiene planta de 3 naves. En el espacio en el que confluye toda la atención encontramos el altar mayor, cerrado por una reja renacentista que limita el presbiterio. El altar fue construido durante el primer cuarto del siglo XVI y en él se sitúa la cátedra del obispo. Uno de los centros más importantes de una catedral es el altar mayor, que también en este caso mantiene un muro transparente, otra de las rejerías realizadas por Andrés Sabanian en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y que de algún modo lo que intenta es aislar el altar mayor, el espacio donde se realiza la transustanciación, el momento en donde el pan y el vino se consagran para transformarse en cuerpo y sangre de Cristo. Ya desde los orígenes del cristianismo, en todas las excavaciones arqueológicas que tenemos en nuestra zona, hablamos del siglo IV, del siglo V, ya el presbiterio tenía una especie de división en la parte sagrada, ¿no? Es la parte sagrada donde Dios se hace presente en el pan y el vino consagrados, y empezó siendo como una especie de murete que se pone delante, una celosía, y poco a poco se fue cerrando como un lugar desagrado, donde no tenía acceso el pueblo de Dios, sino solamente el ministro o los ministros que se acercaban para celebrar la Eucaristía. Esto era bastante común. A partir del Concilio Vaticano II se quitaron esta división, ¿no? Por eso es de que se subrayó sobre todo la Iglesia como pueblo de Dios, por tanto todos estamos a la misma altura, ¿no? Porque lo que es la jerarquía eclesiástica se pensó y se escribió
que no es una autoridad por sí misma, sino que es una jerarquía puesta por Cristo no para quedarse ellos mismos y utilizarlo como poder personal, sino que es un servicio al pueblo de Dios. Por tanto, ahí se concibió teológicamente que no estaba bien dividir de esa manera el presbiterio de lo que es pues la nave central, ¿no? Se ha querido reflejar ahí todo el misterio de la salvación que viene del cielo, que son las bóvedas celestes, porque en esa época pues, y posteriormente las iglesias eran en tipo bóveda, como queriendo manifestar que estamos en la parte de arriba es el cielo, ¿no? Y de ahí, de esa altura de Dios, pues aparece la salvación a través de Cristo crucificado. Y esa salvación, que viene sobre toda la humanidad, que se encarna en la encarnación de la Virgen María, pues eso todos los días en la Eucaristía que se celebra, pues esa salvación se actualiza cada vez que se celebra la Eucaristía. Y en la parte de abajo está el pueblo de Dios, o sea, que la salvación viene del cielo, se realiza a través de la cruz de Cristo, gracias a la encarnación, y toda esa salvación que se actualiza diariamente en la Eucaristía, pues viene sobre el pueblo de Dios reunido en torno a la Eucaristía. Ese momento es un momento especial, es un momento que debe de ser visto desde o por parte del resto de la sociedad como si fuera o se tratara de un elemento mágico. Ese muro transparente con esa rejería funciona precisamente como si se tratara de un velo, que entredeja ver un misterio, precisamente el misterio que ocurre en el interior del altar en ese momento de la transustanciación. De esa manera se le da importancia a ese momento concreto. Y ello va todo relacionado con la iconografía que aparece en esa rejería, una rejería que mantiene los pilares fundamentales del cristianismo representados en ella, como si se tratara del querigma de la Iglesia. Por un lado encontramos la Anunciación, donde el ángel anuncia a María que va a ser madre de Jesús. Por otro lado encontramos el pecado original representado con Adán y Eva en el paraíso en el momento de la ofrenda de un fruto. Y por último, coronando esa magnífica reja, un Cristo crucificado, un Calvario. Pecado original, anunciación y redención, los tres pilares fundamentales del cristianismo que se encuentran representados en el lugar más importante de una iglesia, en el altar mayor, y en este caso en esa rejería que, como ya les he indicado, es un muro transparente, un velo que entredeja ver lo que ocurre en el altar mayor. Destaca su bóveda estrellada con multitud de nervios, donde aparecen tallados los emblemas de la corona de Aragón, a la que pertenecía la ciudad de Orihuela desde 1304. Podemos encontrar en las claves de las bóvedas las diferentes representaciones o escudos de la corona de Aragón en ese periodo medieval, y es precisamente o responde a la idea de identidad del territorio. Si hiciéramos un símil con la actualidad, estaríamos hablando de las pancartas reivindicativas de la época. De alguna manera, en el interior de la Catedral de Orihuela, en el periodo medieval, se ubicaban los escudos de la corona de Aragón, precisamente como reivindicación de la creación de una diócesis. En este caso se consiguió en 1564, que era la diócesis de Orihuela. A la sacristía mayor accedemos por un pequeño espacio en el que encontramos la fuente de la catedral, una bellísima obra barroca realizada en el siglo XVIII en mármol rojo. También allí están expuestos lienzos de esta época barroca. La sacristía es uno de los pocos ejemplos de planta octogonal que se pueden encontrar en España. Fue construida en 1721 y está dotada de un espléndido mobiliario tallado por José Ganga Ripoll, reputado escultor y retablista del 700, colaborador de Francisco Salzillo. Un monumental armario de 1735 preside la estancia. En él se conservan reliquias como las de Santa Severa o San Vicente Ferrer, custodiadas en delicados relicarios. El templo está repleto de capillas de distintas épocas. Entrando a la nave por el lado de la epístola, encontramos la capilla de San Pedro, con un lienzo del santo enmarcado en un retablo ampliamente adornado con rocallas. También en esta capilla, una lápida funeraria policromada cubre los restos del obispo de Orihuela, Juan Maura.
La capilla de San José, con la imagen del santo, alberga la sepultura de José Bascuñana, obispo de Solsona. El órgano es una gran pieza barroca construida en Valencia en el año 1733. En el órgano de la catedral también podemos encontrar en su magnífica caja, tallada en madera y policromada del siglo XVIII, podemos volver a encontrar el escudo de la corona de Aragón coronando esa caja del órgano, y es precisamente porque responde en concreto al periodo de la Guerra de Sucesión y la pérdida de privilegios que Orihuela mantuvo a lo largo de ese periodo. A finales del siglo XVIII fue reformado al gusto romántico. En la actualidad se está reconstruyendo de nuevo. La antigua capilla de los Rosell, condes de Pinormoso, se dedica actualmente al Sagrado Corazón de Jesús. Posee una bella reja de estilo renacentista, realizada en la primera mitad del siglo XVI. Toda ella se encuentra coronada por un frontón triangular. La capilla de Nuestro Padre Jesús de la Caída o del Loreto, con la imagen de Francisco Salcillo. Se trata de una imagen de talla completa en actitud de caer al suelo. En la capilla de Santa Catalina se halla un retablo dedicado a la Santa Mártir, procedente de la capilla de los Rosell. La capilla del Rosario, construida entre los siglos XVII y XVIII, está dedicada a la Virgen del mismo nombre. La Cofradía del Rosario, la más antigua de Orihuela y que desapareció en 1970, tenía sede en ella. Los cofrades enterraban a los feligreses que no podían costear su sepelio a los pies de esta capilla. No es una cofradía como la podemos entender en la actualidad, que se encuentran vinculadas a la Semana Santa, y en este caso a la Semana Santa de Orihuela, sino que se trataba desde la Edad Media y hasta el siglo XIX de una cofradía que tenía una función social. Es decir, una de las acciones que realizaban era dar enterramiento a quienes pertenecían a esta cofradía. Se trata de una capilla barroca de profusa decoración, con un retablo que la cubre por completo. Presenta una gran calle central que acoge a la Virgen y calles laterales de menor tamaño con relieves que muestran los misterios del Rosario. La capilla de la Comunión, de grandes dimensiones y estilo neoclásico, tiene forma ovalada. Esta capilla posee 3 altares, uno lateral dedicado a la Virgen del Pilar, otro a las Almas del Purgatorio y el mayor consagrado a la Eucaristía. La capilla gótica del Cristo del Calvario está presidida por una escultura del autor valenciano Enrique Galarza Moreno. La pila bautismal es de estilo neoclásico y está custodiada por unas antiguas crismeras de plata del siglo XVIII. También encontramos un cuadro que representa el bautismo de Cristo según describe el evangelista San Marcos. La capilla de la Inmaculada, gótica con bóveda de crucería, posee un hermoso y gran ventanal. Aloja la imagen de la Inmaculada Concepción. La capilla renacentista de la Soledad, compuesta con bóvedas en arco de casetones, alberga la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, esculpida por Sánchez Lozano en 1945. La capilla de Santa Bárbara es también renacentista y forma parte de las obras de ampliación del maestro Juan Inglés. Construida en el siglo XVI, está presidida por la imagen de la Santa. Destaca una pintura muy venerada de la Virgen del Pópulo, anónimo italiano del 1600. También encontramos una escultura de San Ramón Nonato. El claustro es una pieza arquitectónica renacentista que no estaba en el diseño inicial de la catedral. Procede del convento de la Merced de Orihuela, construido en 1564. No fue hasta 1942 cuando adosaron este claustro al templo, cubriendo el osario primigenio. Ya en pleno siglo XX se trajo un claustro renacentista procedente de un convento mercedario y se amplió hacia levante lo que es el espacio de la catedral en un lugar que era un patio
destinado a lo que era el osario del templo, de los enterramientos que aquí se realizaban. La torre campanario corresponde a la zona de mayor antigüedad de la catedral. Se trata de una construcción gótica, de planta cuadrangular, que consta de 4 cuerpos con bóvedas de crucería simple. Desde el punto de vista arquitectónico, la torre campanario es la construcción más antigua del edificio. Actualmente estamos investigando sobre ella y la situamos a finales del siglo XIII. Orihuela fue reconquistada en 1264 o principios muy del XIV. Es una torre que quizá no es tan monumental como, por ejemplo, la parroquia de la Santa Justa y Rufina de Orihuela, pero que cumplía las funciones propias de lo que es una torre campanaria en una catedral, que es la voz del templo. Es decir, las torres, además de las funciones que hoy día tiene, es decir, celebrar los sacramentos, marcar las horas, porque hay un reloj en ella desde el siglo XVIII, era un elemento indispensable para la propia ciudad. ¿Por qué? Porque las campanas son códigos ancestrales que avisaban a la población ante peligros, inundaciones. En el caso particular de Orihuela, el caso del Segura es algo que forma parte de la intrahistoria de la ciudad, es un peligro muy relevante anualmente, incluso aquí lo hemos vivido recientemente en el año 2019, y así se avisaba de las crecidas del Segura, si había también un incendio, incluso se realizaban con las campanas rituales de rogativas para, digamos, ahuyentar las tempestades, también en el caso de que hubiese una peste. Es decir, lo que es la torre campanario excede los significados que hoy le damos, es decir, había más, y era como un espacio, digamos, también de exorcismo en el sentido de la palabra, de buscar la intersección divina ante los infortunios, los problemas que tenía la ciudad. Por tanto, es un elemento visual identitario para los oriolanos, pero también con una intrahistoria muy importante en el sentido de las celebraciones o las prácticas, usos y rituales que se llevan a cabo en esta construcción. La planta baja de la torre se utilizó como archivo y cuarto de la cera, la segunda sala como prisión. Esta estancia fue construida a finales del siglo XIII. La función de este espacio como cárcel queda atestiguada en una inscripción, tallada en un muro de la sala, por uno de los encarcelados que dice: «Con razón o sin razón, nunca entréis en la prisión». La tercera planta fue originalmente campanario y posteriormente sala del reloj. Esta sala alberga la maquinaria antigua de un reloj monumental, del tipo de herrero, que ha sido conservado en la torre tras su restauración. Fue realizado en 1740. En este nivel encontramos uno de los escudos que atestiguan la relación de Orihuela con el Reino de Aragón. Uno de los elementos fundamentales que nos marcan el origen y ampliación de la construcción del edificio es precisamente uno de los escudos que se encuentra ubicado en una de las claves de la escalera de acceso a la torre de la Catedral de Orihuela y Parroquia del Salvador y Santa María. Por último, el cuarto cuerpo mantiene la funcionalidad de sala de campanas litúrgicas. En esta estancia se encuentran las 4 campanas menores. Se conserva una matraca en forma de doble rueda con aspa. El coronamiento de la torre alberga las campanas del reloj y desde él podemos divisar toda la ciudad de Orihuela. Bajando por su escalera de caracol, nos topamos con un volumen de madera bellamente trabajado, el coro. Debió comenzar a construirse a partir de la elevación de la parroquia del Salvador a Colegiata en el año 1413. Una catedral no se define por su grandiosidad o su monumentalidad o por el arte, como pueda parecer, sino por 3 elementos que la definen claramente, que es la capilla mayor o altar principal, la vía sacra y el coro. Aquí tenemos el esquema propio de las catedrales españolas, es decir, el coro está unido
con el altar mayor a través de esa vía sacra o vía procesional que comunica el lugar donde los canónigos digamos, desarrollan sus funciones litúrgicas y el altar mayor donde se celebra. En el caso del coro es muy interesante porque tenemos cubriéndolo una bóveda gótica del siglo XIV y un espacio delimitado por una reja del XVI que ya nos está invitando a comprender que ya en ese momento existía en el templo catedralicio, por lo menos durante el Renacimiento. Es un espacio central y principal, aunque la sillería, como pueden ver, es del siglo XVIII, es barroca, fue renovada en principios, en torno a 1717, por Juan Bautista Borja. La reja que los marca también tiene muchísimas singularidades, en el sentido que refleja en su centro el escudo imperial de Carlos V y una serie de medallones donde hemos identificado, por ejemplo, a Felipe el Hermoso y Juana la Loca, la mal llamada loca, ¿no? Y otros elementos relacionados con la propia genealogía de la monarquía hispánica y en este caso de Carlos V. Carlos V tiene una particular historia con nuestra ciudad y con el sur valenciano. Está relacionado con el levantamiento de las Germanías de 1521. En ese momento nuestra catedral era sub uno pastores y tras esa guerra de las Germanías, donde el poder del pueblo se levantó contra el rey, pues fue castigada. Y Carlos V en ese momento retiró el rango sub uno pastor y volvió a ser colegiata, y no se logrará ser catedral hasta que su hijo, Felipe II, se lo concediera. Y también yo creo que impone en el espacio el escudo. Pero los canónigos de Orihuela, que eran de raigambre catalana, por familia, por la propia conquista de la ciudad siglos atrás, seguramente no querían ver el escudo imperial de Carlos V cuando estaban dentro del coro y mandaron pintar en su parte trasera las barras de Aragón. Es una forma casi identitaria, ¿no? y de desafiar un poco esa tensión que hubo en la ciudad en torno al primer tercio del siglo XVI. Además tiene esta reja y este espacio constructivo de la catedral elementos muy singulares que ahora estamos estudiando, como es, por ejemplo, en el friso inferior, en la parte inferior, la base de la reja, encontramos tallados una serie de indios americanos aztecas, y también un elemento también simbólico que nos muestra el poder y la ampliación de los territorios de la monarquía hispánica en lo que es el Nuevo Mundo. La sillería del coro fue construida en 1716 por los escultores Juan Bautista Borja y Tomás Llorens. Se divide en el coro alto, donde se sentaban el obispo y los canónigos, y el coro bajo, en el que se situaban los beneficiados y el clero. En el centro se situaba el facistol, donde se colocaban los libros corales. Hoy día expuesto en la sala del siglo XVIII del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, organismo clave para comprender en su totalidad la excelencia artística de esta catedral. Testigo de la historia religiosa de esta diócesis, el archivo del Museo Catedralicio está formado por miles de legajos en los que se puede constatar la evolución de este obispado, principal motor cultural y social de la comarca durante mucho tiempo. Esta catedral, que ha sido durante siglos el garante de la fe católica en estas tierras, continuará presidiendo con su singular belleza los destinos de la diócesis de Orihuela.